Muy buenas, mis hermanos, la este servidor Rafael Padilla del Ministerio La Verdad de las Escrituras. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8, 32, 36. El tema de hoy es las falsas iglesias y la verdadera iglesia y sus características. Las características de la falsa iglesia, las características de la verdadera iglesia. Es un tema muy interesante, es un tema muy polémico, que se preguntan cristianos y no cristianos, preguntan hoy en día cuál es la iglesia verdadera, donde hay tanta doctrina, donde hay tanta creencia, donde hay tantas iglesias. Y muy similares a la verdadera iglesia. Pero en sí, mirándolo bien a fondo, estudiándolo bien a la luz de las escrituras, nos damos cuenta de que no es así, de que está muy lejos de los caminos de Dios. Muy lejos de los caminos de Dios. Dice el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, muy lejos de mí, porque han creído y han adoptado a mandamientos de hombres como doctrina y han abandonado mi palabra. Hay dice aquí un proverbio de una de las páginas de mi diario. Dice, cuando alguien habla la verdad, se convierte en enemigo del que habla la mentira. Cuando alguien habla la verdad, se convierte en enemigo del que habla la mentira. Hoy por hoy hay muchas personas que no miran bien mis enseñanzas, porque las hablo directamente conforme a la palabra, porque las hablo con verdad. Yo le doy con la verdad, con la palabra, con las escrituras. Entonces a muchas personas no les gusta esto, no les gusta la verdad. La verdad incomoda, pero es buena recibirla. Vamos a las escrituras. Dice Hebreos 3:7, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si oyeres hoy la verdad de Dios, su voz, que es la verdad, muchas personas endurecen su corazón porque le hablan la verdad y se enojan. No, pero este hermano, ¿cómo está predicando de esta forma si yo no soy de esta forma? ¿Se da cuenta? Yo le voy a caer en cuenta que usted solamente predica. ¿Ya? Este es el pan, dice Juan 6, 58, 59, 60. Dice San Juan en los evangelios. Este es el pan que descendió del cielo, ¿sí? Como comieron vuestros padres, que comieron en el desierto, comieron el maná y murieron. Pero el que come de este pan vivirá eternamente, que es Jesucristo. Vivirá eternamente. El que coma de ese pan. Ya. Hay muchas personas que dicen, este está hablando por su propia cuenta y busca que está buscando con hablar por ahí, que predicar. Dice aquí San Juan 7:18. Yo no hablo por mi propia cuenta. ¿Sí? El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. ¿Ya? Pero el que busca la gloria del que le envió. Ese es verdadero y no tiene injusticia. Eso es lo que yo busco, la justicia dentro del pueblo cristiano. Eso es lo que yo busco con estas enseñanzas, que el pueblo cristiano se quite la venda y mire la injusticia que están cometiendo con él. Eso es lo que yo busco y eso es lo que yo quiero enseñarle a la iglesia de Cristo. Que no siga siendo más engañada por estos falsos pastores, por estos falsos maestros, por estos falsos profetas, que se visten como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Eso es lo que yo busco. Eso es lo que estoy buscando y Dios me ha enviado para eso. Yo no busco la gloria mía. Que no gusten de mí. Que hay personas que lanzan una enseñanza por esto, unas conferencias por estos medios y dicen que es para buscar like. Yo no busco like. Yo no busco nada de eso. No ponga su like. No lo ponga. Pero escúchelo. Escuche el mensaje. Lo importante es que escuche el mensaje de Dios. Escuche la palabra de Dios. Escuche la verdad de las escrituras. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Este es un tema muy polémico. Muchos se preguntarán cuál es la iglesia verdadera. En realidad, ¿cuál es la iglesia verdadera? Hoy vamos a saber cuál es la iglesia verdadera. Vamos a las escrituras. Dice Jeremías 23, 3 al 4. Dice que el remanente, yo mismo recogeré el remanente, dice Jehová. Yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas, ¿sí? De donde las eché. De donde las eché en toda la tierra. ¿Sí? Y las haré volver a su morada. ¿Sí? Y se multiplicarán y crecerán. Es porque hay una iglesia verdadera, el remanente. Yo mismo recogeré el remanente y le pondré pastores para que las pastoreen y no sufrirán más. Dice Jeremías 23 en adelante. Vaya conmigo a las escrituras. Hay que leer las escrituras. Y no sufrirán más. Y pondré pastores conforme al corazón de David para que las pastoreen y no sufran más. ¿Se da cuenta?
que la iglesia de Cristo está en la tierra, pero está dividida, sí, está en poquito. Yo mismo recorreré donde las eché. ¿Se da cuenta? Están juntamente con la cizaña. Están juntamente con las cizañas. Vamos a ver las características de la iglesia falsa. Vamos a empezar primero viendo las características de la iglesia falsa. Las características de la iglesia falsa. Dice la palabra de Dios. La iglesia falsa oculta la verdad. Siempre oculta algo. Siempre oculta la verdad. Siempre le ofende la verdad. Porque la oculta porque le ofende. Vuelvo y digo la frase que dije al principio, en una de las páginas de mi diario. Dice que el que habla la verdad se convierte en enemigo del que habla la mentira. ¿Ya? La iglesia falsa predican amor. En la iglesia falsa predican paz. En la iglesia falsa predican santidad. ¿Sí? En la iglesia falsa predican mensaje de paciencia. Predican bondad, benignidad, ¿sí? Prosperidad, espiritualidad. Enseñan sobre demonología. Enseñan muchas cosas dentro de la iglesia falsa. Enseñan tantas cosas dentro de doctrina que usted la escucha y dice, uy, qué bonito está enseñando el hermano. Qué bonito está predicando ese predicador. Qué bonito está enseñando ese maestro. Ay, cómo profetiza la hermana. Mire cómo ora por los enfermos. La hermana sana a los enfermos. Y todas estas cosas. Qué bonito está en la iglesia verdadera, aparentemente. Se ve usted que es la iglesia verdadera. Pero usted está dando cuenta, hermano, dentro, que no solamente predican amor. Solamente predican paz. Solamente predican santidad. ¿Se da cuenta? Predican amor, pero no tienen amor. Predican santidad, pero no son santos. ¿Ya? Predican paz, mas no tienen paz en su vida. ¿Ya? Paciencia, no tienen paciencia. En otras palabras, no tienen obra. Solamente predican. Le falta algo, no tienen obra. Y la fe sin obra es muerta, dice Santiago. La fe sin obra es muerta. ¿De qué te vale, hombre? Van a decir que tienes fe si no tienes obra. Siento que la fe se perfecciona por las obras. Su fe es vana. Su fe es muerta. ¿Se da cuenta? No tienen obras. Esa es la característica de la iglesia falsa. No tienen obras. Son interesados. Si el hermano da, lo saludan. Como si no da, lo saludan. Son interesados. Si el hermano no va a la escuela dominical ese domingo, ya están reclamándole. Pero no porque no fue el hermano, no porque no llevó la ofrenda ni llevó el diezmo. En la iglesia falsa no hay solidaridad con las personas, no son atentos en servirle a las personas, a interesarse en sus necesidades económicas y espirituales. Eso no se aparentan, solamente ya sí, hermano, voy a orar por usted, ni ora por usted. Yo lo voy a ayudar, ¿y cuándo lo va a ayudar? Nunca lo ayuda, le promete ayudarlo, pero no lo ayuda económicamente. Esa es característica de la iglesia falsa. El pastor siempre está mirando los muros de la iglesia, siempre ha enfatizado yo siempre eso. En los muros de la iglesia, en las ventanas, en el púlpito, en el atrio, pero no te está dando cuenta cómo la necesidad tiene el pueblo cristiano. Esa es la característica de la iglesia falsa. En una iglesia falsa donde se diezma, tiene que haber el alfolí. Ellos han mentido, durante muchos años le han mentido a la iglesia de Cristo. Le dicen de que esa canasta, que esa caja que está por algún rincón, que tiene un hueco así como una alcancía, y que usted puede echar sobre ahí con plata. Ese es el alfolí, ese no es el alfolí, no se deje engañar, mi hermano. Ese no es el alfolí. El alfolí quiere decir es almacén, donde se lleva solamente grano, el diezmo en especie, el diezmo en grano, en primicia de tu ganado, de tus ovejas, las primicias de tu campo, de lo que produzca el campo, de eso es que tienes que llevar el diezmo, para que haya alimento en tu casa. Dice Malaquías allá, dice Malaquías 3:8, dice, trae los diezmos al alfolí, trae los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, es alimento, ¿se da cuenta? Es alimento. Ahí están las características de la iglesia falsa, y las encuentra usted en Apocalipsis 2 al 3 en adelante, el mensaje del ángel de Jehová a las iglesias, el mensaje a las 7 iglesias. ¿Sí? Se caracteriza ahí la iglesia falsa, se caracteriza, ¿ya? Es similar a la iglesia de Éfeso. ¿Cuál es la iglesia de Éfeso? Yo le hablaba a la iglesia de Éfeso, una cosa tengo contra ti, de que has perdido tu primer amor. No tiene amor la iglesia de Éfeso. ¿Se da cuenta? Ahí están las características de la iglesia falsa. Pues seguimos adelante. Dice el ángel de Jehová a la iglesia de Pérgamo. Dice una cosa tengo contra ti, le dice a la iglesia de Pérgamo, que allí toleras a la doctrina de Baal y a la doctrina de los nicolaitas.
ya que son de herejía, son de fornicación. ¿Se da cuenta? Esa es la característica de la iglesia falsa. Tiene falsa doctrina, tiene, digamos, política dentro de la iglesia. Hay tradiciones dentro de la iglesia, está llena de tradiciones. Sigue adelante, la iglesia de Teatira. ¿Ya? La iglesia de Teatira es una iglesia que otorga el falso profeta. Dice, por una cosa tengo contra ti, que tienes a mujer Jezabel, que se dice ser profetiza y no lo es. Y excita a mis siervos a cometer adulterio y fornicación. ¿Se da cuenta? Si es la iglesia de Sardi, ¿sí? Tiene una fe tremenda. Y dice, yo he mirado tus obras, que te dice que estás viva, pero estás muerta. Ya he mirado tus obras que dicen que estás viva, pero estás muerta. Y tus obras no son perfectas delante de mí. Dice Jehová. Tus obras no son perfectas delante de mí. O sea que tiene fe, pero no tiene obra. Está muerta. Está muerta sus obras. Es la que tiene fe y no tiene obra. Esa es la característica también de la iglesia falsa. ¿Se da cuenta? Para que vaya cayendo en cuenta, hermano. El mensaje de las 7 iglesias caracteriza a toda la iglesia falsa. Es la característica también de la iglesia verdadera. Lo vamos a ver más adelantico. Seguimos adelante. La iglesia de Laodicea. La iglesia de Laodicea, el mensaje de la iglesia de Laodicea son aquellos que se dicen ser ricos. Ya, una cosa tengo contra ti de que dices que eres rico. Una cosa tengo contra ti con la iglesia de Laodicea. Una cosa tengo contra ti de que dices que eres rico, pero eres un pobre. ¿Sí? Eres un pobre desventurado, miserable, ciego, desnudo. ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles son esos dentro de la iglesia? Los que ya mantienen allá en el púlpito. Aleluya, hermano, estamos en bendición. Aleluya. Bendición, hermano, estamos en bendición. Y aplauden, brincan dentro de la iglesia y proclaman bendición cuando están en pobreza. Cuando no hay bendición por ningún lado, hay bendición. Ya, esos son los de la iglesia Laodicea. Y Dios le dice, eres un pobre, desventurado, pobre, desnudo, ciego, miserable. Le dice eso. Unos miserables, man, son unos miserables, porque si lo dice la escritura, lo digo yo. Son unos miserables. Engañando a la iglesia de Cristo. Buen bendición, hermano. Cuando hay personas que no han pagado su arriendo. Cuando hay personas que no tienen en dónde vivir. Cuando hay personas que no tienen nada que comer en su casa. Y allá, aleluya, estamos en bendición. ¿Cuál es bendición? Están en ruina y en pobreza. Hay que decir la verdad. Esta es la verdad de la escritura. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No crea, hermano. No se ponga a comer ese cuento. No crea ese cuento. ¿Se da cuenta? Dice, vamos para la iglesia de Esmirna, el mensaje de la iglesia de Esmirna. Hay hermanos dentro de la iglesia, el mensaje de Esmirna, una cosa tengo contra ti, ¿ya? Que allí señala la verdad, pero no les gusta. ¿Sí? Son los hermanos dentro de medio de la congregación que dicen la verdad. Hay hermanos dentro de la congregación que no tragan entero. Eso sí los hay. Hermanos dentro de una congregación, dentro de la iglesia, hay hermanos que no tragan entero. Siempre están, y esos son los hermanos que dicen pastores, ese hermano es rebelde, ese hermano está en contra de las cosas de Dios, porque el hermano no trae entero. El hermano no se come el cuento del mensajito bonito, el mensajito de prosperidad, el mensajito de paz, el mensajito de amor, porque usted está viendo que no hay amor, se está viendo que no hay prosperidad, se está viendo de que no estamos en bendición. El hermano no come de consigna. Aleluya, ¿quién vive? Cristo, estamos en bendición, amén. Todo el mundo dice amén. Estamos en bendición, hermano. Y hay hermanos que no comen ese cuento. Entonces esos son los rebeldes que dice el pastor, porque el pastor también es falso. Y el pastor se mantiene haciendo consignas de que estamos en bendiciones. Proclame bendición, proclame sanidad, cuando no la hay. Estás enfermo, dice la palabra de Dios. Eres hinchazón, estás hinchado, tienes llaga por todas partes, hinchazón, no hay donde ponerte un dedo de la hinchazón y de la pobreza. ¿Se da cuenta? Se da cuenta que hablas con la verdad. Entonces a esos hermanitos les viene encima de toda la iglesia, los tienen por allá aislados, excluidos, los tienen por allá. Ese hermano no, ese hermano es rebelde. Ese hermano no sabe. Ese hermano es muy rebelde. Porque dice la verdad. Muchos me dirán rebelde a mí. No, este hermano Rafael es muy rebelde. Mire cómo predica, mire cómo enseña. ¿Cómo enseño? Con la verdad. Porque como la verdad duele. Ya, el que habla la verdad se convierte en enemigo del que habla la mentira. Una de las páginas de mi diario dice así. Yo escribo un diario. Todos los días escribo diarios. Palabras de sabiduría que Dios me da. Como las escribía David, como las escribía Salomón, que escribió los proverbios, escribió salmos, David. Y escribió salmos y proverbios, escribió David y Salomón. Escribieron salmos y proverbios. ¿Se da cuenta? Yo también escribo.
por ahí proverbios que Dios me revela a la cabeza y escribo frases muy profundas, que a veces son muy pequeñas para la mente de muchas personas. Pero sí le digo a mi hermano, hay que tener en cuenta las características de la iglesia falsa. No es que ir solamente a sentarse a una silla de una iglesia y escuchar un sermón, a escuchar una enseñanza sin saber qué fin es el que lleva. ¿Qué fin es el que lleva? Hay que saber escuchar, hay que entender la palabra de Dios, hay que escudriñar la palabra de Dios. Más que todo escudriñarla. Escudriñar las escrituras porque en ellas parece que tenéis la salvación, se salva. Se salva escudriñando la escritura. ¿Se da cuenta? Se salva. Lo que pasa es que dentro de la iglesia está también la cizaña. Parecen unos mensajes igualitos, parecen que están haciendo algo bonito y que están predicando bonito, pero es pura cizaña. Es pura cizaña. El sembrador regó la semilla, en el campo y regó la semilla, pero se durmió y vino el enemigo y sembró cizaña. Cuando creció la cizaña, juntamente con el trigo, iban a arrancar la cizaña. Y yo no arranquen la cizaña porque arrancan el trigo. Entonces, cuando vengan los segadores, mandaré mis segadores que cieguen, arranquen la cizaña, cieguen la cizaña, corten la cizaña, la aten y la echen al fuego. Y el trigo lo llevaré a mi granero. A mi granero va a recoger su iglesia. Porque confirma lo que dice Jeremías. Lo confirma acá en Mateo 13:24, parábola de la cizaña. Ahí lo confirma Jesucristo. Acá en los evangelios. ¿Se da cuenta, mi hermano? Vamos a ver las características de la iglesia verdadera. Ya usted se ha dado cuenta, mi hermano, ya le expliqué la iglesia falsa, cuáles son sus características, cuáles son sus acciones y su comportamiento de estas personas. La iglesia falsa mantienen odiando a su hermano. La iglesia falsa. Odian al hermano. El hermano predica muy maluco. El hermano no. El hermano es muy rebelde. No, que el hermano no me gusta. El hermano. Hay discriminación dentro de la iglesia. Hay discriminación dentro de la iglesia de Dios. Hay discriminación. ¿Qué pasa? Que ahí nos ponemos nosotros a mirar cuáles son los hijos del diablo, cuál es la iglesia falsa y cuál es la iglesia verdadera, y cuáles son los hijos del diablo y cuáles son los hijos de Dios. Los hijos de Dios están llenos de amor por dentro y manifiestan su amor con obras. Manifiestan su amor con obras. En eso manifiestan su amor con obras. Porque si le digo una cosa, primera de Juan 3:10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de ¿quién? Del diablo. En esto se manifiestan. Ya le voy a decir en qué se manifiesta. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué pasa? No es de Dios. Dice primera de Juan 3:10, anote mi hermano. Primera de Juan 3:10 dice que aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? ¿De quién es si no es de Dios? Del diablo. El diablo. Entonces la iglesia falsa. Esa es característica de un comportamiento de un hermano de una iglesia falsa. Mire, la iglesia falsa la hacen lo que se congregan. ¿Y cómo la hacen los que se congregan? Allí en ella. Empiezan a codearse el uno con el otro. Empiezan a hablar y a murmurar más del hermano. Mire cómo se viste el hermano. Mire cómo habla el hermano. Mire cómo predica el hermano. Mire cómo canta el hermano. Cómo canta de feo. Mire, y empiezan. No, yo nunca he gustado el hermano. Yo lo saludo ya por saludarlo. Pero yo no me gusta gustar al hermano. Esa es la iglesia falsa. Que todos lo critican, se ríen del hermano. Se ríen del hermano. Si el hermano se equivocó, ya le argumentan lo que el hermano dijo porque se equivocó. Y así critican si el hermano diezmó, no diezmó, si ayunó, no ayunó, si oró, no oró, se están criticando. Se vuelven fariseos, impresionantes, se vuelven escribas y fariseos. Esa es la iglesia característica de la iglesia falsa, no aman, no tienen obra. Y si hacen las cosas, si dan algo, tienen obra, porque ellos tienen sus obras. Pero cuando ellos hacen algo, dan algo, toda la iglesia lo sabe. ¿Y qué pasa? Lo sabe Raimundo y todo el mundo. Yo le di a Julano, yo a mi hermano le di esto. Eso que tiene el hermano puesto, se la di yo. Esa camisa que tiene el hermano puesto, se la di yo. Esos zapatos que tiene el hermano, se los di yo. No, ese reloj que tiene el hermano, se lo regalé yo el día del cumpleaños. No, yo le di a ese hermano porque Dios me puso el sentir de darle eso a mi hermano. ¿Te das cuenta? Característica del falso cristiano y de la iglesia falsa. Dios me tocó y yo le di esa camisa o le di esa moto o le di eso a mi hermano. Porque Dios me tocó, porque tienes que hablarlo. Dice que no sepa tu mano derecha lo que no sepa tu mano izquierda lo que haga tu mano derecha. Ni tu derecha la que haga la izquierda. ¿Se da cuenta? Hay que ser prudente cuando demos dádivas. Y ellos lo hacen para ganar gloria hacia ellos. Para que digan que son buenos cristianos cuando son falsos. ¿Se da cuenta? Y odian a su hermano. Así le estén hablando, se ríen con él, lo abrazan y le dan un beso, el beso de Judas. Y lo abrazan y dicen que lo aman.
pero no lo aman en verdad. Dice primera de Juan, dice allá, dice que hijitos míos, no amemos de palabras. Ya. Dice primera de Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabras, ni de lengua, sino de hechos en verdad. No amemos de palabras, sino de hechos en verdad. Hay personas que aman, pero odian. Odian. Aman a este hermano, pero odian al otro. Entonces no están haciendo las cosas bien. No están haciendo las cosas bien. Porque la doctrina de Jesucristo se basa en el amor. Se basa en el amor. Si alguno dice que ama a Dios, dice primera de Juan 4:20, dice que si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto nunca? ¿Se da cuenta? Se convierte en mentiroso. Se convierte en mentiroso. ¿Sí se da cuenta? Dice también primera de Juan 2:11, aborrece a su hermano, y el que aborrece a su hermano está en tiniebla. Y anda en tiniebla y no sabe para dónde va, porque la luz no está en él. Porque la luz no está en él y las tinieblas han cegado sus ojos para no ver. Y tropieza y cae. El que no ama a su hermano anda en tiniebla. Dice también primera de Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Lo está matando. Lo está matando. Es homicida y el homicida no permanece en la casa. Es castigado. Primera de Juan 4:18 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Dios es amor, esa es la doctrina de Jesucristo, esa es la doctrina de Dios, porque Dios es amor. ¿Se da cuenta? Hay que colaborarnos, hay que sobrellevar nuestras cargas, hay que ser unidos, hay que ser unidos, hay que ser unidos. Esa es la característica de un buen cristiano, hay que ser unidos. Gálatas 6:2 dice, sobrellevad las cargas. Y dice el verso 9, ¿sí? Los unos con los otros, ¿sí? Y no nos cansemos, dice el verso 9. Se llevarán las cargas los unos a los otros. Y no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. Esas son las características. Y eso no lo hay en toda la iglesia. Hay personas que hacen el bien. Y si lo hacen es con vanagloria. Es decir, no, yo le colaboré al hermano y empiezan a decirlo desde el púlpito. Hay muchas personas que yo he visto, hermanos que se han subido al púlpito a decir, Dios me ha mostrado, Dios me ha mostrado y me ha puesto el sentir de colaborarle a la hermana, de darle un mercado, lo está diciendo para que todo el mundo lo escuche. ¿Se da cuenta lo falso que es? ¿Se da cuenta lo falso que es? ¿Sí? No lo dice en secreto. Y Dios te recompensará en público. ¿Se da cuenta? Hazlo en secreto, que Dios te recompensará en público. Dios sabrá cuándo dirá que tú le diste el mercado a la hermana. Pero tú no tienes por qué decirlo. Que le diste el mercado a la hermana, que le diste la camisa a la hermana, que le colaboraste a la hermana, que le diste dinero a la hermana. Sí, hay personas, y así todos son así. Esa es característica de una falsa iglesia, de un falso cristiano y una falsa iglesia. Porque la falsa iglesia la hacen los falsos cristianos y los falsos pastores. Hacen la falsa iglesia. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es la iglesia? La iglesia verdadera. Una iglesia característica de iglesia verdadera. Las características de la iglesia verdadera, ¿sí? Dice la palabra de Dios. Dice, es casi parecida, ¿sí? Lleva la doctrina de Jesucristo. La iglesia verdadera permanece y persevera en la doctrina de Jesucristo. Así que no había entre ellos. O sea que miramos también la iglesia verdadera, la vemos en Hechos 2:43, Hechos 2:4-4:32. Vemos al inicio de la iglesia verdadera. ¿Sí? Y la doctrina de Jesucristo, la doctrina de Dios se basa en el amor. Se basa en el amor. Lo miramos en Mateo 22:36, 37. Le preguntaron a Jesús los escribas y los fariseos. Le preguntaron, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le respondió. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se da cuenta? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mucha gente no entiende esto. Y leen este pasaje y pasan por mucho.
no, y leen este pasaje y lo releen y no entienden. No entienden. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es como a ti mismo? Algunos dicen, yo mame como mamame yo mismo me amo, o sea, como mamame yo mismo. Sí, más o menos, está cerquita, como a ti mismo. ¿Se da cuenta? Cuando yo tengo algo que es mío y lo quiero, es preferido para mí, y viene un hermano y me dice, hermana, yo quiero que usted me dé eso. ¿Qué hago yo? Le digo, no, hermana, que esto mejor yo me lo regalaron, yo no regalo esto. Esa es la característica de falso. Yo déselo. Ahí se da cuenta, se prueba usted mismo si es capaz de hacer desprenderse de lo que es suyo para dárselo a su hermano. ¿Se da cuenta? Mire, amarse como a ti mismo, la mano de tu hermano. Es como cuando usted tiene un hijo y usted apenas tiene un pan y viene un hermano y le dice, hermano, yo tengo hambre y quiero comerme ese pan. Y usted lo tiene para su hijo. Usted se lo da. Usted se lo da al hermano y deja a su hijo con hambre. Usted se lo da. No se lo da. No se lo da. Porque dice, no, eso lo tengo para el hijo mío. ¿Cómo se lo voy a dar a él? ¿Cómo se lo voy a dar? No se lo puedo dar. No se lo puedo dar. ¿Se da cuenta? Que usted no es capaz de amarse como a sí mismo. Amar a su hermano como a sí mismo. Usted no es capaz de compartir ese pan. No es capaz porque queda a su hijo con hambre. ¿Se da cuenta? O queda usted con hambre. No es capaz de compartir el pan. No tiene ese valor. No se desprende. Y se da cuenta que Dios espera eso de nosotros. De desprendernos de lo que más queremos. Para poder Él bendecirnos. Yo, ¿cómo te voy a bendecir? Dirá Dios, ¿cómo te voy a bendecir si no te desprendes? El joven rico fue a Jesús y le dijo, ¿yo cómo hago para ir a la vida eterna? Y yo guardo los mandamientos, yo los he guardado. Y entonces ora, yo he orado, ayuna, yo ayuno. Y Jesús viene y le mira el corazón. le dio la cantidad de nudos que tenía en el corazón. Y le dijo, no, ven acá, ve y da todo lo que tienen los pobres. Le dio así. Da todo lo que tiene, no para que lo diera todo, solamente Dios lo probó. Le dijo, ve, da y reparte todo lo que tiene, vende y reparte a los pobres. Se alejó de Jesús. No, porque tenía un cipote nudo en el corazón que no lo desataba nadie. Solamente el poder de Dios, que llegó hasta el corazón del joven rico. ¿Y qué pasó? No se desprendió de su riqueza. Y cuando Dios dijo, más te vale, más fácil entra un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. No es que los ricos no entren al reino de los cielos, sino que el que se prende de las riquezas de acá y no afloja, no colabora, no hace justicia con su hermano, no es de Dios. Aquí lo dice la palabra de Dios, no es de Dios. No es de Dios. ¿Se da cuenta, mi hermano? Ese es amarte como a ti mismo. Cuando yo comparto el pan, cuando yo comparto mis bienes, lo más lindo es que cuando no es que la persona hable en lengua, ni que la persona vea visiones. Entonces yo soy verdadero cristiano porque hablo en lengua, sano a los enfermos y eso. Porque yo ahorita, eso no te hace cristiano. Eso no te hace un verdadero cristiano. Eso no te hace una iglesia verdadera, estar en una iglesia verdadera, porque hablan en lengua ya, porque sanan a los enfermos y porque predican bonito. Eso no le hace una iglesia verdadera. Eso no lo hace una iglesia verdadera. Porque muchos dirán aquel día, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanaba a los enfermos, en tu nombre predicabas, entregaban, las personas sanaban, las almas venían a ti. ¿Y qué dirá el Señor? Apartados de mí, malditos, nunca os conocí. ¿Te das cuenta? ¿Pero qué mesa? No los conocí. No los conocí. Tenían un nudo en el corazón. ¿Cómo lo va a conocer? Si ustedes no entregaron, no se desprendieron. Se vanagloriaron solamente. Se predicaron solamente. Se vanagloriaron solamente. Porque falta los dones del Espíritu Santo. Y lo más bonito y lo más importante para Dios es las obras. Es la unidad, el amor. Es lo más importante para Dios, las obras y el amor. La fe sin obra es muerta. Si no hay amor, no hay obra. Si no hay amor, no hay fe. No hay obras. ¿Ya? Y si no hay obra, no hay amor tampoco. Es viceversa. No hay amor. ¿Ya? La característica de la iglesia verdadera. Lo vamos a ver. La iglesia verdadera, ¿sí? Persevera en la doctrina de Jesucristo. ¿Ya? Primera de Juan
1:4, segunda de Juan 1:4, dice, muchos me regocijé porque ha hallado algunos en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos de nuestro Padre, hablando Pedro, el cual quiere, dice el verso 9, cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Jesucristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Jesucristo se tiene al Padre y tiene al Hijo. ¿Se da cuenta? Sí. Si alguno viene a vosotros, dice el verso 10, si alguno viene a vosotros y no trae la doctrina la doctrina que recibiste, ya, de Jesucristo, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque participa juntamente con su maldad y con su falsa doctrina. Y esto no fue, hasta ahora esto no se queda así. Jesucristo. En el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo. ¿Ya? La iglesia verdadera tiene que tener la unción del Espíritu Santo. La iglesia verdadera tiene que tener la unción del Espíritu Santo. Si no tiene la unción del Espíritu Santo, no, está perdiendo su tiempo. Porque mire lo que pasa cuando el Espíritu Santo llegó el día de Pentecostés, todos estaban unánimes, cantando. Y llegó el Espíritu Santo y todos empezaron a hablar en lengua. Pero no, importante es la lengua ni la profecía. Lo más importante fue lo que pasó en Hechos 2:43. Busque Hechos 2:43 y Hechos 4:32. Eso fue lo más lindo y lo más importante para Dios. Dice, así que nadie entre ellos, ninguno, no había ningún necesitado, porque todos lo que poseían, heredades, casas, lo vendían, ¿sí? Y traían el precio, el dinero de lo vendido y lo traían a los apóstoles. Y los apóstoles lo repartían según la necesidad del pueblo y no había necesidad entre ellos. ¿Te das cuenta? Compartían el pan en la casa, estaban todos unánimes unidos y no había necesidad. Compartían, oraban y todos estaban unidos. Vendían sus propiedades, las llevaban allí, no había necesidad. Y la iglesia crecía y se añadían más de los que iban a ser salvos. Eso es lo más lindo. Eso es lo que muchos se comen ese texto. Lo anulan, lo esconden. La iglesia falsa esconde ese texto. Hechos 4:32 y Hechos 2:43. Eso lo esconden ellos. Porque a ellos no les interesa eso, saber eso. De que la iglesia verdadera es la unida. La iglesia verdadera es la que comparte el pan. ¿Ya? Y ellos vendían sus propiedades. A ver, en la iglesia, ¿dónde se ve eso? ¿Dónde se ve eso ahora? En la iglesia falsa no se ven eso. Eso se tiene que ver en la iglesia verdadera. Y en ninguna iglesia donde haya ido yo, y en ninguna iglesia donde usted pisa o analice si hay este comportamiento. No lo hay. No lo hay. Tiene que haber un alfolí, un granero grande, donde la gente esté allá en el servicio y cuando salga de ahí, cada quien coja su mercado y se lo lleva a su casa porque así lo va a ver. El alfolí no lo hay. Entonces, cuando no hay alfolí, se está diezmando y no hay alfolí, están cometiendo trampa. Están cometiendo trampa con el dinero porque no es el dinero que se diezma. Se diezma, se da el dinero en una ofrenda para el pastor. Pero los diezmos no son en dinero. Los diezmos no son para pagar el sueldo del pastor. Los diezmos no son para construir templos, para construir muros. No, señor. Los diezmos son para la congregación, para el pueblo de Dios, para la iglesia de Cristo. Y ahí me abaso yo de que no hay iglesia verdadera. Vaya a cualquier iglesia, en Colombia, en cualquier iglesia fuera del mundo, fuera de Colombia, internacional, en el mundo, visítelas que no tienen alfolí, porque todos son vividores. Hay iglesia falsa. Por eso dice Jeremías, yo recogeré mi rebaño, el rebaño de mis ovejas, lo recogeré donde las puse. Porque la iglesia de Cristo existe, pero está siendo cautiva, siendo engañada y estafada, y engañada completamente. Y Dios manda a sus mensajeros para que quiten la venda. Quítale la venda, hermano, quítese esa venda. Y empiece a escuchar esta conferencia, empiece a escuchar estos mensajes. Para que usted aprenda de la palabra de Dios, para que aprenda de la Escritura. ¿Sí? Dice 1 de Juan 4, 7 y 8, Dios es amor. Ahí se basa, ahí es el fundamento, el amor, el fundamento de la doctrina de Jesucristo. No hay amor, no hay nada. El que no ama no ha conocido a Dios. La persona que no ama una iglesia, un pastor que no ama, ¿qué va a enseñar si no conoce a Dios? Dice, no, yo conozco a Dios, pero no conoce a Dios. Porque usted no ama. Ah, pero yo amo, de palabra. Porque si usted amara, tuviera obras. Y el que ama tiene obras. Yo tengo fe. Tampoco tiene fe. Porque su fe es muerta porque no tiene obras. ¿Se da cuenta? No tiene ni amor ni tiene fe. Su fe es muerta porque no tiene obras. Su amor es muerto porque no tiene obras. ¿Se da cuenta?
El amor cubre multitudes de pecados. Lo importante es el amor. Ama a Dios y ama a tu prójimo y eres salvo. Y estás en una iglesia verdadera, es cuando todos amen a Dios y amen a su hermano. Entonces se podrá conocer la iglesia verdadera, verdadera, pero con hechos, no con palabras como hoy en día, solamente es palabra. Bla, 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 predica, bla, 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 y listo. Mientras está en el templo, apenas en el templo, cada quien se abrió. Puede llevar el carro y puede ir la hermanita para allá, para la misma ruta donde va, no la monta. Yo no la monta esa hermana, no, la hermana huele feo. Una está mal vestida, me ensucia el carro. Y se pasa por el lado de la hermana. Y cuando mucho le pita, pi, 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 mara, pi, 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 le pita. Pero no la lleva. El de la moto también pasa por el lado de la hermana. Ay, va a montar aquí en la moto mía, no la va a montar. O sea, viejita no la monto aquí en la moto mía. ¿Se da cuenta? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Se da cuenta? Y queremos hablar en lengua, queremos echar fuera demonios y queremos sanar a los enfermos. Pero si no tienes amor, ¿cómo lo vas a hacer? No tienes amor, no tienes poder de Dios tampoco. Ya, esa es otra conferencia de, de demonología. Hay muchos que están pensando que hay que estudiar para echar fuera demonios. Creo que van a las escuelitas esas que hay por ahí que están pasando por las redes. Una escuelita de aprender a echar fuera demonios. Eso no es así.